Buenos días, mi nombre es Wilmary Vázquez de la sección SAYAE Derecho Sucesoral. En esta oportunidad les voy a exponer acerca de la sucesión, de todo lo relacionado a la sucesión testamentaria. Tenemos que según NODA 2002, la sucesión testamentaria tiene sus orígenes en el derecho griego, derecho asirio, derecho germánico, derecho romano, derecho francés y el derecho español. Esta tiene sus orígenes en estos derechos, ya que desde tiempos remotos se han creado leyes y normas que rigen todo lo relacionado a la sucesión testamentaria, es decir, desde la forma de suceder hasta la forma de testar. Tenemos que la sucesión testamentaria no es más que aquel acto jurídico donde se adquieren derechos y obligaciones a través de la transmisión de los bienes del causante. Fundamento de la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria tiene su fundamento en las relaciones de familia y en el derecho vinculado al derecho que se vincula con el parentesco, ya que las relaciones de familia, desde el punto de vista social, es el elemento esencial de la sucesión testamentaria. ¿Cuándo tiene lugar la sucesión testamentaria? La sucesión testamentaria tiene lugar cuando la persona legalmente capaz tiene la voluntad de disponer de sus bienes a través del testamento. Naturaleza jurídica de la sucesión testamentaria. De acuerdo al artículo 834 del Código Civil, tenemos que la sucesión testamentaria puede ser a título universal y a título particular. Es a título universal cuando se le atribuye la condición de heredero y a título particular cuando se le atribuye la condición de legatario. El testamento. El testamento no es más que aquel documento escrito en la cual una persona establece su voluntad para con sus bienes, es decir, estipula en ese documento las condiciones en las cuales va a dejar sus bienes para sus herederos. Y este puede ser revocable. Caracteres del testamento. El testamento debe ser unilateral, es decir, en el testamento debe manifestarse únicamente la voluntad del testador, ya que en este no pueden disponer dos o más personas. Es solemne y formal, ya que el testamento debe redactarse de acuerdo a las formalidades que establece la ley. Es un acto mortis causa, es decir, que surte efecto después de la muerte de la persona. Es irrevocable porque el causante en cualquier momento puede anularlo o modificarlo cuando él lo estime, cuando él lo considere. Condiciones del testamento. En el testamento se debe manifestar directamente la voluntad del testador. Se debe manifestar inequívocamente. Debe ser suficiente y lícito. Objeto propio del testamento. El testamento tiene como principal objeto transmitir los bienes del causante a sus herederos, bien sea a título universal o a título particular. Nulidad del testamento. Tenemos que en el testamento solamente puede disponer una sola persona. No pueden disponer dos o más personas, ya que sería un testamento nulo, en el sentido de que transgrede una norma de orden público. Limitaciones a la facultad para testar. Tenemos que las limitaciones son aquellos parámetros que establece la ley para aquellas personas, tanto jurídicas como naturales, que no pueden recibir ninguna herencia por testamento. Dentro de estas tenemos a las fundaciones, al tutor, al registrador y a los indignos, entre otros, establecidos en la ley. Clasificación de los incapacidad para disponer. Tenemos dentro de la incapacidad para disponer a los menores que no hayan cumplido 16 años
o a menos que sean menores emancipados, es decir, que estén casados, divorciados o que sean viudos. Tenemos a los entredichos con alguna dificultad intelectual, bien sea dementes, locos, entre otros. Y tenemos la condición en la que se encuentre la persona que desee testar, es decir, que éste no se encuentre en su sano juicio al momento de realizar el testamento. Capacidad para recibir. Toda persona puede recibir una herencia por testamento, siempre y cuando no se encuentre prohibida, no se encuentre dentro de las personas prohibidas señaladas en la ley. Clasificación del testamento. Tenemos que el testamento se clasifica en ordinarios, abiertos, cerrados y especiales. Los abiertos y cerrados están dentro de los ordinarios. Los testamentos ordinarios son una forma a la que se puede acoger una persona que desea testar. Los testamentos abiertos son aquellos en la cual el testador manifiesta su voluntad ante una tercera persona, quien es la que va a dar fe pública de ese testamento, bien sea un registrador o un notario. El testamento cerrado es aquel donde el testador no da a conocer su voluntad y lo hace en pliego cerrado. Y en la contraportada del pliego cerrado establece las condiciones y modo en las que él desea que sea abierto y sea leído el testamento. Los testamentos especiales son aquellos que deben celebrarse cuando las situaciones lo ameriten, es decir, por caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, en situaciones de epidemia, en un buque de la Marina de Guerra, un testamento emanado por militares, entre otros. Condiciones para protocolizar y publicar los testamentos cerrados. Tenemos que cuando una persona tenga a su disposición un testamento cerrado, este debe darlo a conocer ante el juez de primera instancia con el fin de que él, en el menor tiempo posible, abra el testamento y lo publique con el fin de que los herederos se enteren de dicho testamento y puedan disponer de sus bienes. Requisitos para la validez del testamento. En primer lugar, tenemos que se requiere la voluntad de la persona que desea testar, que esta persona sea capaz, que el objeto del testamento sea jurídicamente lícito. Tenemos que adquiere alguna de las formas establecidas en la ley, entre otras. Para concluir, tenemos que la sucesión testamentaria es una institución jurídica que desde la antigüedad, es decir, desde la época romana, rige todo lo relacionado al tema de la herencia. De la misma manera y en un sentido amplio, conceptualiza la sucesión testamentaria como una transmisión de derechos y obligaciones que no se han extinguido con la muerte del causante. Es decir, que sus herederos adquieren tanto los pasivos como los activos. Dicho en otras palabras, al momento de morir una persona, este transmite a sus sucesores los derechos y obligaciones y sus bienes que pertenecieron a él. Gracias.